Te agradecemos tu intervención, Máximo, y le damos la palabra a la compañera Heather Dashner, fundadora del PRT en 1975, militante feminista desde 1976, miembro de la dirección de la Cuarta Internacional de 1985 a 1993, es actual miembro del Movimiento por la Unidad Socialista y miembro de la Comisión de Mujeres de la Cuarta Internacional. Muchas gracias. Me va a corregir Manuel. Nos fundamos en el 76. No te preocupes, yo te lo dije. Mal, pues no. Me parece importante señalar que el día de hoy es un día interesante para presentar este libro, porque es el aniversario del nacimiento de Malcolm X, un revolucionario estadounidense, negro, luchador incansable, y que creo que me parece muy apropiado que lo presentemos el día de hoy. Además, profundamente influenciado por sus visitas al extranjero, después de lo cual renunció al nacionalismo negro y empezó a abrir un camino mucho más amplio, hasta que lo mataron. Sobre el libro de Daniel Ben-Said, en la presentación, Eduardo Lucita, que es un economista, camarada, militante, propagandista de Argentina, efectivamente, dice que el texto tiene la esperanza de acercarse a las jóvenes generaciones en su proceso en el que pasan de las resistencias sociales a los proyectos políticos emancipadores, buscando referencias que les permitan una mayor comprensión de los debates y cuestionamientos del pasado. Pero les voy a decir que no sirve solo para los jóvenes. Yo soy trotskista desde hace 45 años, y escuché un montón de las cosas de las que se habla en el libro, pero no de la manera tan didáctica que lo presenta Daniel aquí. Y creo que es muy útil el libro para ello, para entender o tener una idea de qué ha sido, qué es nuestro bagaje. François Sábado, en la introducción, seguramente en la versión francesa también, que es un militante camarada francés, dice que correctamente que para abordar a dónde vamos a ir nos tenemos que preguntar de dónde venimos, y por lo mismo es siempre relevante la historia, incluyendo nuestra, y con qué bagaje político y teórico programático tenemos. Sábado, el camarada Sábado, marca del manifiesto comunista a los años 60, yo diría que no, que es mucho más amplio, que es del manifiesto comunista. Efectivamente, uno puede tener discusiones filosóficas acerca de si antes, pero claramente del manifiesto comunista hasta el día de hoy. El cuerpo de nuestro programa no es un papel, no es un papel que dice la demanda es esta y esta. No, el cuerpo son las formas en que los revolucionarios hemos apreciado lo que está pasando en el mundo y hemos tratado de encontrar formas estratégicas, efectivamente, estratégicas y por supuesto que tácticas también, inmediatas, de solucionar o de ir avanzando en el proyecto emancipador. Hay una cosa que existe en nuestro movimiento, que es una idea de que las condiciones objetivas ya existen para la revolución, y por lo tanto lo único que falta, lo único es la dirección política, es decir, el famoso factor subjetivo. Esto lo reexamina el libro, se pregunta el autor si esto ya no es así, porque nos hemos preguntado esto, o más bien, si no es así, ¿qué significa el que no es así? Si lo único que falta es un partido que emerja y presente a la clase trabajadora una alternativa dentro de una crisis revolucionaria,
y le ofrezca una salida hacia adelante, entonces, pues suena relativamente sencillo el asunto, pero si en un país como México, donde supongo que todavía el número de sindicatos sigue por aproximadamente 16,000, no estamos hablando de la clase obrera alemana en 1923 o en 1936, aunque, o sea, en el 23 estuviera más o menos unido, pero en el 36 estaban divididos entre comunistas y la socialdemocracia. Había dos franjas, motivo por el cual se planteó el Frente Único como táctica, como algo necesario, porque lo planteó el desarrollo de la lucha de clases a los revolucionarios. Era necesario hacer algo ante esa división. Bueno, cuanto más en un país donde tenemos 16,000 sindicatos. Entonces, tenemos que reexaminar qué significa esta idea de el sujeto o el factor subjetivo. Es lo único que falta. Primero hay que preguntarnos si es cierto, y segundo hay que preguntarnos, y bueno, se han preguntado muchos trotskistas a través del siglo entero que pasó, si es cierto que ya las condiciones objetivas están dadas, y en segundo lugar, si es cierto que las condiciones subjetivas son las únicas que faltan. Y el libro dice, tiene como mensaje que tenemos que volver a emprender una discusión estratégica que nos permite enfrentar el reto de ver qué tipo de partido y cómo reconstruimos el movimiento social mismo, las organizaciones, las alianzas, y cómo incorporamos las nuevas cuestiones, las luchas y movimientos indígena, ecologista, feminista, LGBTIQ, que no existían cuando se fundó la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional ha pasado 80 años tratando de hacer esto. Y el mensaje del libro es que tenemos que volver a una discusión estratégica al respecto. El mensaje lo transmite Ben Said de su usual manera brillante. Debo admitir que lo entendía mejor en español que en francés, porque era mucho más posible decir todos los aspectos de su pensamiento en francés, y cuando hablaba en español, que hablaba muy bien, tenía que simplificar las cosas. Entonces era más factible de entender, ¿no? Y este libro es así, efectivamente se entiende muy claro, ¿no? 2 que 3 cositas que no me quedaron claros, ¿no? Acerca de quién era quién y quién salió cuándo y a raíz de qué, ¿no? Pero son viejos misterios que he podido vivir con ellos durante 30 años y no me voy a morir por no saberlo, pero sí aclara muchísimas cosas. En 73 páginas habla a grandes rasgos tanto de los acontecimientos de prácticamente 80 años del siglo pasado, como las respuestas de las diversas corrientes trotskistas sobre lo mismo. Obviamente inicia, y yo concuerdo, habla muchísimo de Francia, y yo no lo tomo, o sea, yo no sabía que era hecho para una revista francesa, pero es muy claro, y me salen las ínfulas de militante mexicana. Ay, qué bueno, compañero. Porque tenemos 40 años diciéndoles a los camaradas de Europa, eso es como ocurre en Europa. No es igual en nuestros países, es diferente, tómenlo en cuenta de la manera más fraternal y contribuyendo a los debates desde nuestro punto de vista acerca de cómo creemos que los problemas estratégicos y políticos concretos se presentan en nuestros países. Siempre me dicen, habla de México, ¿no? o habla de América Latina, para que se note de que pues hay matices importantes, ¿no? Yo creo que Daniel obviamente lo sabía, como tú bien decías, Máximo, él conocía mucho a Brasil, sobre todo, a Brasil, Argentina, Uruguay, y tenía muchísimo interés y era el destacado por parte de la Cuarta
para discutir con nosotros en las direcciones nacionales. Obviamente inicia... las bases de las batallas iniciales del trotskismo los plantea muy claramente, están muy bien señalados: la revolución permanente versus el socialismo en un solo país, las demandas transitorias versus alguna idea de que alguna demanda en sí es revolucionario y otra demanda en sí es reformista, señalando pues muy claramente que el planteamiento es más bien el valor educativo para los que entran en la lucha de tal o cual demanda en tal o cual momento político. Siempre el referente es la lucha política, siempre, tanto para los camaradas que él describe como para Daniel. El Frente Único que ya mencioné, la lucha contra el estalinismo y la burocracia, enfatizando las condiciones materiales. Aquí tengo que decir que él señala muy claramente los elementos que llevaron a las condiciones que posibilitaron la construcción de una burocracia totalitaria como un proceso derivado de los privilegios de un sector estatal frente a unas masas sumergidas en la más abyecta miseria, la destrucción física de la clase obrera rusa, tanto por la guerra como por la hambruna y posteriormente por las purgas, y la imposición de una nueva disciplina del trabajo, una exaltación nacionalista y un desarrollo masivo de arribismo y finalmente simplemente el terror. Esta explicación es importante porque es importante explicar a la gente, y la gente joven, cualquier gente de la que hablas de socialismo, cómo es que una esperanza tan maravillosa como la revolución del 17, con todos sus problemas, pudo degenerarse en una cosa tan terrible. Pero hay que agregar otra cosa que no puso nuestro querido camarada, que es que además de todo ello, en la sociedad soviética se revirtió y se enfatizó se reemplazó el interés o el foco de interés del conjunto de la población de su referencia de clase a la referencia la familia. Es decir, en los años 30 se logró volver a imponer como ideología y realidad material la familia como punto de referencia para las personas en lugar de la clase social. Esto obviamente tuvo que incluir una bárbara ofensiva en contra de las mujeres para poder no regresarlas a su hogar, porque eran muy buenas trabajadoras y seguían siendo parte de la fuerza laboral, pero sí a tener que asumir ellas todo, etcétera, etcétera. Y obviamente el golpe último fue pues eliminar el derecho al aborto de las mujeres en 1936. Esto es un factor que no está incluido, que yo creo que vale la pena incluirlo, ¿no? Y por supuesto el último, la cuestión del partido y la internacional, ¿no? O sea, la necesidad de un internacional y no nada más el creciente nacionalismo de los soviéticos. Con el segundo capítulo, Daniel empieza con un análisis década por década de los grandes acontecimientos en el mundo. Es impresionante, lees el primer párrafo y dice, bueno, y la guerra en Corea, y la destrucción de tal, y la revolución en tal parte, y realmente te das, aunque lo conoces, te das cuenta te da una especie de foto del periodo. Y en segundo lugar, una explicación súper resumida de los debates que estos acontecimientos plantearon para los camaradas en su momento. Todos debates muy serios, que tratan de responder a las preguntas claves. ¿Qué está pasando con el capitalismo, con los países postcapitalistas? ¿Cómo reaccionan las masas ante esto? Sus direcciones sociales y políticas que están planteando y cómo están nuestras fuerzas y qué hacemos. Para nosotros, viejos militantes, a mí me resaltaron un montón de frases
con alguna que otra explicación que yo no me sabía, ¿no? De el giro francés, el entrismo de larga duración, una internacional de cuadros que no de masas, el colectivismo burocrático y capitalismo de Estado versus el Estado obrero burocráticamente degenerado o deformado, las fuerzas productivas ya no crecen, Lambert y Moreno, el pablismo, es decir, nosotros, el posadismo, la travesía del desierto, los tres sectores de la revolución mundial, la lucha a la industria, el agotamiento de las revoluciones anticoloniales y el retorno tan anhelado al epicentro revolucionario en los países industriales. Todas estas cosas son tocadas, explicadas y trazadas. Y explica Daniel, yo creo, creo que muy bien, cómo nació un estilo impaciente y brutal de debate. Él dice que tiene que ver con, que está enraizado en las tensiones de los años previos a la Guerra Mundial y durante las purgas y campañas de las mentiras estalinistas. Yo diría francamente ese estilo de debate ya lo tenía muy bien en mano Lenin en el quehacer mucho antes. No era algo nuevo, pero se profundiza. Pero también se profundiza con la aseveración de que el capitalismo está a punto de desmoronarse. En todo caso, estamos hablando de debates de pequeñísimas fuerzas en medio de pugnas colosales. Esas son las palabras de Daniel. Y creo que es muy apto. Esto ha sido la base de escisiones, tras escisión. Yo quiero una copia de la gráfica del libro. Le comenté a Máximo antes, la primera vez que fui a la escuela de cuadros de la Cuarta, en la primera escuela de la Cuarta, ya llovió, yo tuve que dar un informe de país, de México. Y nada más para explicar lo que eran nuestras decisiones y reunificaciones, tuve que hacer una especie de mapita igual, porque nadie me entendía, ¿no? Entonces, eso es muy útil, pero ya a nivel internacional. Pero Daniel señala que eran erróneas. Yo concuerdo que eran erróneas. Y eran erróneas esas decisiones, porque no eran por cuestiones de principio en la gran mayoría de las ocasiones, sino por divergencias tácticas, anticipándose a las consecuencias prácticas de una controversia teórica o táctica. Hacían votar a la base de una organización, muy claramente los estadounidenses, por ejemplo, votando sobre la táctica en Bolivia, hazme el favor, ¿no? O sea, esto realmente era algo que yo cuando entré a la Cuarta dije, esto no está bien. Yo estoy de acuerdo con estas organizaciones, con la organización por tal y cual, pero hay ciertas cosas como el vanguardismo de lucha armada que se planteó en el 10º Congreso y luego en el 11º Congreso, cuando yo ya entré, me dijeron, aquí están las nuevas. Mi compañero me dijo, aquí están las nuevas, los nuevos resolutivos, y los leí, y habiendo vivido en Chile, y conocido a todas las corrientes pues de todo tipo de la izquierda en Chile, yo dije, esto sigue siendo guerrillerista, I'm sorry, ¿no? Y me dijo, sí, es cierto, pero ya había una cierta retirada de la posición del 10º Congreso. Básicamente, el libro entero representa nuestro programa. La herencia de esos debates y lecciones, mas no como algo que tenemos que rehacer. Esto es muy importante y creo yo que es el motivo por el cual el PRT en su momento no se degeneró en absoluta sectita, porque otras organizaciones trotskistas sí vivían de esos debates, se dividían por posiciones sobre Bolivia en 1954, pero en los años 70 publicaban cosas en sus periódicos
James P. Cannon, que es un camarada gringo que murió hace muchísimos años, James P. Cannon es quien traicionó a no sé cuánto, y un camarada Peter me los traía y me decía, mira estos locos, y yo decía, sí, y yo no entiendo. Y sí creo que una de las formas en que nosotros en el PRT logramos evitar eso es que nos concentramos, sí, tomando todo esto como referencial. Si el PRT logró una cierta expansión e inserción en los sectores de masas, esto tiene que ver con que no se hundió en el lodazal que era el debate sobre el pasado, sino trató siempre de visualizar hacia adelante en el contexto internacional, pero viendo cuál era la situación de México y cómo presentábamos una alternativa ahí, aquí. Y a pesar de las orientaciones internacionales como esta de la lucha armada con el 10º Congreso o el giro mismo a la industria, 11º Congreso Mundial, nunca se siguieron de manera ciega, automática como ejercitito, ¿no? Y siempre se adaptó a la práctica, en la práctica a las condiciones nacionales. Nuestra apuesta como PRT falló, no funcionó, pero no fue por este motivo. No fue porque habíamos entrado en la patología grupuscular, que es la frase de Daniel, de fetichizar los debates históricos y vivir de ellos, o de promover una cultura política facciosa, aunque por supuesto que sufrimos algunos aspectos del mismo antes de la decisión que destruyó el partido como lo conocíamos, ni porque creíamos en hacer el mini partido que señala Martín en su epílogo. Nuestros intentos de unificación con otras corrientes revolucionarias, sin embargo, fueron frustrados por las fuerzas del reformismo, por un lado, unificados en el PRD, y voy a pedir 2 minutos más. ¿Sí? Perdón. Y con el otro intento de reagrupamiento revolucionario con los mismos zapatistas, que nos exigían básicamente hacer harakiri para poder unificarnos. Y pues algunos nos negamos y otros no. Pero sí lo intentamos hacer siempre. Nuestra apuesta falló debido a nuestros propios errores y debilidades al intentar hacer una política revolucionaria nacional en el contexto internacional que transitaba desde la insurgencia juvenil y social del 68 hasta la imposición triunfante, por lo menos momentánea, de la política neoliberal a inicios de los años 90. El método del libro de Daniel es muy positivo y el epílogo, ensayo de Martín Mosquera, que va a hablar ahorita, sitúa muchos de los grandes oportunidades y desafíos de lo que va de este siglo. Como dice Daniel al final de su texto, la época es más convulsa y violenta que nunca. No se trata de ya una crisis de crecimiento, sino más bien una crisis crepuscular de civilización. Como teórico que era, Daniel Ben-Said dice aquí, la entrada en el nuevo siglo requiere una puesta al día teórica, y como militante que era, agrega y práctica. Se pregunta si ciertas corrientes procedentes del combate o los combates de todo el siglo pasado sabrán movilizar su experiencia para enriquecer a los movimientos sociales renacientes, y concluye que la respuesta no está dada, sino que esa respuesta depende de la lucha.